Cuando pensamos en transatlánticos lujosos, pensamos en el Titanic, que a 4 días de su viaje inaugural se hundió a consecuencia de un iceberg. El RMS Titanic era uno de los barcos más emblemáticos de la historia moderna, no solo por su imponente tamaño, sino por aquel trágico final que tuvo en las gélidas aguas del Atlántico. Pues prepárate, porque en este segmento hablaremos del por qué el Titanic nunca se hundió en las heladas aguas de la madrugada del 15 de abril de 1912. Pocas personas saben que el Titanic tenía barcos similares por la misma compañía White Star Line. Estos tres barcos, diseñados originalmente para competir con su principal competidor, Cunard Line, y por eso decidieron construir la clase Olympic, donde RMS sería el primero de los tres barcos superlujosos que navegarían por los mares. Pero hubo un problema con el Olympic, y es que a una semana el barco colisionó con su remolcador. A los pocos meses chocó nuevamente, pero con un barco de guerra británico, el HMS Hawke, y tuvo que ser reparado en muchas ocasiones. A los costos de reparación se le suman uno de los detalles cruciales en esta historia. El seguro de póliza del barco se negó a pagar los costos porque el Olympic tuvo la culpa de chocar con el Hawke. Con la construcción del Titanic en marcha, los dueños de White Star Line y el banquero más influyente de la historia, J.P. Morgan, pondrían en marcha un terrible plan que acabaría con la vida de 1500 personas. La idea era simple como compleja, a la vez, puesto que tenían a favor a la misma compañía que estaba a cargo de ambos barcos, con un diseño casi similar, porque desde un principio se pidió que los dos barcos sean casi iguales, además que contaban con la financiación del banquero más poderoso del mundo en aquel entonces y propulsor de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Con los sucesivos incidentes en el Olympic, el barco quedó con un ligero hundimiento a babor que era irreparable, sin contar con las innumerables fallas que ya presentaba desde antes. Después del impacto, sumado a todas las complicaciones, era extremadamente difícil que ese barco volviera a rutas transatlánticas. ¿Por qué no iban a pasar las inspecciones más básicas? La solución era destruir el barco, algo que no estaba en los planes por 7 millones de dólares de esa época, algo que equivaldría a 260 millones de dólares actuales, teniendo un costo enorme sin dar ganancias. Su solución no era destruirlo y empezar de nuevo, tirando a la basura 260 millones de dólares actuales. Todo comenzó un fin de semana empezando a cambiar el nombre del Olympic por el Titanic. Luego cambiaron vajillas, vestuario y en los pasillos todo se arregló con pintura y manos veloces en el puerto de Belfast, donde ambos barcos estuvieron amarrados en sus talleres. Semanas antes del viaje inaugural del Titanic a Nueva York, los investigadores sobre el tema hablaron de que el Titanic tenía 14 ventanillas redondas, mientras que el Olympic tenía 16, algo que podemos ver en esta fotografía de la época. Morgan estaba al tanto de lo que estaba pasando, para muchos el ideólogo del plan, y el que a último momento canceló el viaje inaugural del Titanic, al igual que otros magnates de la época. Sin embargo, otros magnates no lo hicieron, ya que todos ellos se opusieron a la creación de la Reserva Federal de los Estados Unidos, algo que Morgan y otros millonarios defendían. El capitán del barco, John Smith, era un gran capitán venido a menos. Joseph Bruce Ismay, presidente de la compañía. Smith debería chocar el barco contra un glaciar, justo en la parte donde había chocado con el barco militar y hundirlo en medio del Atlántico y nunca más verlo. J.P. Morgan presionó personalmente para que el viaje inaugural del Titanic se diera el 10 de abril de 1912. Llegó dicho día, todos para viajar en aquel barco que sería el insumergible. Cuando el Olympic chocó con el HMS Hawke, algunas calderas quedaron sin funcionar. Por eso, una de las chimeneas no cargaba humo, y cuando partió el Titanic, muchos se dieron cuenta que la chimenea estaba apagada. Cuando el Olympic, disfrazado del Titanic, se estrelló con el iceberg, muchos aseguraron que el mismo podía verse desde una distancia relativamente lejos, además de que estaba en condiciones de esquivarlo. Las señales de auxilio
Se enviaron 40 minutos después del choque. Extraña tardanza, si la idea era salvar a los pasajeros. No es extraño si crees que hay un barco listo para auxiliarte, pero por errores de la comunicación, el SS californiano nunca se enteró de que el Olympic se estaba hundiendo. La radio del Californian estaba apagado al no recibir noticias del Olympic sobre su posición. A la mañana siguiente del hundimiento, las investigaciones comenzaron tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos. Los testigos se contradecían unos a otros. Algunos decían que había neblina, otros decían que no. Algunos decían también que el glaciar se veía a 1 kilómetro, mientras que otras personas aseguraban que se veía a 8 kilómetros. La gente que se refería al Titanic como el Olympic, todos ellos eran del alto mundo. Entre estos millonarios estaban John Jacob Astor IV, quien estaba dispuesto a financiar el proyecto de Nikola Tesla. En conclusión, el intercambio de barcos y el hundimiento del Olympic vestido del Titanic, la compañía White Star Line se salvó de la bancarrota. Varios enemigos de Morgan perecieron en las gélidas aguas del Atlántico. El cobro de la póliza salvó a la compañía de la quiebra. Hay dos cosas más. Con la tecnología moderna, se realizaron varias incursiones en el fondo del mar para ver los restos del Titanic y en varias partes de la embarcación donde la vegetación hace estragos. En la parte de popa donde estaba el nombre Titanic en hierro y que con el tiempo se ha caído y se logra apreciar dos letras, la M y la P, que corresponden al Olympic. La otra es una hélice que estaba tallada con el número 401, región que nos dice que fue sacado del Titanic para dársela al Olympic después de su primer choque en el mar con su remolcador. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿el Titanic fue cambiado por el Olympic? Solo ustedes pueden juzgarlo. Abajo te invito a que dejes tu opinión en la caja de comentarios. Si el video fue de tu agrado, por favor dale like y compártelo con tus amigos. También suscríbete a mi canal si quieres ver más videos así. Por favor, añádete a mis redes sociales dándole pulgar arriba a mi página de Facebook y siguiéndome en Twitter. Y con esto me despido, amigos del misterio. Hasta el próximo video.